Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta tutoría de nivel 2. Lo haremos con el tema 5 y después a continuación veremos el tema número 6. Bueno, el tema 5 de esta tercera evaluación, que ya sabéis está dedicada entera a la literatura, está dedicado a la literatura de posguerra, ¿vale? Este tema 5, literatura de posguerra. El tema 6, veremos a continuación la literatura actual, ¿vale? Desde los años 40 hasta la actualidad. Bueno, vamos a empezar viendo la introducción en la que hablamos de que hay reformas institucionales, una gran crisis económica mundial desde el 29, ya os acordáis del crack del 29 famosísimo. También alcanza el liderazgo la derecha, como resultado tendremos un acontecimiento como es el de la Guerra Civil Española. Además, hay un retroceso en la formación cultural y por ello se exilian muchos autores. Bueno, todo esto lo tenemos aquí desglosado en la página 109 y, pues eso, vemos que el pueblo español había depositado todas sus esperanzas en el profundo cambio social, político y económico que prometía la Segunda República, pero esta institución no consigue solucionar los problemas existentes. Así se inician importantes reformas de carácter institucional en la enseñanza, en la Constitución, en la educación, en el ejército, pero ni siquiera se llega a abordar el tema económico, donde en realidad radica la necesidad de transformación. Esto se une a una gran crisis económica mundial, a la que hablábamos, que agravó aún más la situación económica y social del país. Por todas esas razones, en las siguientes elecciones que convoca el pueblo se inclina hacia el movimiento político que estaba justo enfrente del republicano, o sea, hacia la derecha. Como resultado, llega la Guerra Civil Española entre dos bandos, por un lado el Frente Popular y por otro lado la derecha, al mando del general Franco. Bueno, la guerra civil, como sabréis, como cualquier enfrentamiento bélico, supone un retroceso en todos los aspectos, económico, social, cultural, etc. En este caso no fue distinto, sino que efectivamente hubo un retroceso en la formación cultural que se había ido desarrollando en los años anteriores y ahora pues lo que toca es la censura, el exilio de los autores, la represión, etc. ¿Vale? O sea, estamos en tiempos difíciles. Dentro de la poesía de posguerra tenemos que hablar de varios autores, pero primero diremos que este periodo es un tiempo lleno de conflictos, de inseguridades, donde los poetas dejan sentir en sus obras ese punto de vista y esa visión que tienen de lo que está sucediendo. También es una poesía de denuncia de las situaciones injustas que les ha tocado vivir y al estallar la guerra algunos de los poetas van al frente, otros son perseguidos porque desertan. Y sobre todo existe un sentimiento de que es una guerra inútil, una guerra entre hermanos, porque muchas veces los bandos separaban incluso a familias, y que además estaba provocada, pues como casi todas las guerras, por los intereses de unos pocos, que normalmente no son los que están en el campo de batalla. Bueno, como autores importantísimos de este periodo, tenemos sobre todo a Miguel Hernández, nacido en Orihuela, Alicante, uno de los poetas que va al frente, que combate a favor de la causa republicana, tanto con armas como con los versos, porque escribe muchísimo y tiene una poesía muy crítica ante lo que está sucediendo. Es un poeta autodidacta, que como decimos escribe poemas bélicos en los que la muerte es un tema siempre presente, y también el amor, como mástil al que aferrarse en medio de la desesperación que tiene. Bueno, sus obras más destacadas, cuya lectura os recomiendo, son Las nanas de la cebolla, Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo o Canción del esposo soldado. Sobre todo recomiendo Las nanas de la cebolla, que son muy famosas, muy bonitas y que están escritas para su hijo desde la cárcel. Bueno, Luis Cernuda, diremos que Miguel Hernández, aunque aquí no se refleja, muere en la cárcel a causa de una enfermedad y muere muy joven además, ya veis, del 1910 al 1942 es cuando desarrolla su vida. El otro poeta importante es Luis Cernuda, que nació en Sevilla y es uno de los poetas más extraordinarios, se dice, del siglo XX. Su poesía no siempre es fácil de entender por los lectores, al contrario que la de Miguel Hernández, que era mucho más cercana. Bueno, la obra de Luis Cernuda predomina una profunda preocupación por lo que no perdura, por la juventud, el amor o la vida, un tono de frustración, por lo tanto, un tono melancólico, con poemas contradictorios. Ese tono, a medida que va pasando el tiempo, se va volviendo más preciso, más sobrio, incluso el estilo se vuelve más coloquial y más narrativo. Algunos de sus poemas más importantes, Las nubes, Como quien espera el alba o La realidad y el deseo.
Bueno, aquí tenemos en pantalla lo más representativo de la poesía, ¿vale? Lo leéis, lo estudiáis, leéis algunas de estas poesías y vamos a ver la narrativa. El género narrativo no fue muy extenso durante la posguerra, toda la atención era para la poesía. Además, la censura impidió la publicación de muchas obras y implicó la publicación parcial o sesgada, con mucha censura, con muchas tachaduras, como decimos, de obras que, según el régimen, pues eran contrarios a la ideología. Entonces, imaginaos lo poquito que se pudo desarrollar. Los temas principales son reflejo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos que se están viviendo. Las obras, por tanto, son testimonio y reflejo de la guerra. Los tres autores que tenemos en pantalla y cuya trayectoria tenéis desarrollada individualmente son Francisco Ayala, Max Aub y Ramón J. Sender, ¿vale? Son esos tres los que os representamos aquí. Simplemente tenemos que saber que pertenecen a la narrativa, algunas de sus obras y algunas de sus características en cuanto a estilo, ¿vale? Los leéis y bueno, pues con ello vamos a pasar al siguiente tema. Como veis, estos temas son muy cortitos. El siguiente tema también pertenece a este bloque 5 de literatura y es el número 6, como os decía antes, en el que vemos la literatura actual. Vale. En este tema, como diremos, vamos a tratar de explicar todas las novedades literarias que se desarrollan desde los años 40 hasta nuestros días. La década de los 40 es la etapa más dura para la creación artística porque, bueno, pues atraviesa un momento de escasez España y además la represión política es más dura que nunca. Desde los 50 a los 60 ya se va viendo una apertura de cara a la cultura y se suceden numerosos movimientos universitarios. Aún así, el panorama cultural que se vive es mediocre y las prohibiciones impuestas socialmente o políticamente son muchísimas y muy severas. Por lo tanto, eso origina pues, una serie de actividades intelectuales en forma de protesta. La década del 60 al 70 o del 63 al 73, bueno, pues vemos que hay un creciente desarrollo económico, hay un también desarrollo europeo y propicia la posibilidad de viajar a Europa, de ampliar nuestro horizonte cultural, dejar atrás el retraso, pero aún así estamos hablando de una época dura en cuanto a retraso cultural y económico, ¿vale? Ese es el contexto en el que nos movemos. Hay una evolución poética de los años 40 y principios de los 50, donde tenemos aquí todas estas características y autores. Vemos que hay etapas, etapa de poesía arraigada, desarraigada, postismo, surrealismo y poesía social. Bueno, simplemente quiero que lo leáis, que leáis esos 4 apartados en los que dividimos este periodo y pasemos a los años 60. Los poetas del periodo de los años 60 coinciden en crear una poesía que parta de la experiencia, en la que se muestra la preocupación por el ser humano y un cierto inconformismo frente al mundo, ¿vale? Eso es lo más importante de estos años 60. Además renace el interés por lo estético, ¿vale? Para lo que utilizan un lenguaje personal de tonos cálidos, agradables, con el que se pretende alcanzar pues, una elevada concentración de ideas. En los 70 ya podemos hablar de vanguardismo, de que son una generación de poetas con nivel cultural y literario pues, bastante amplio y pretenden una renovación del lenguaje poético. Para conseguirlo, hacen gala del surrealismo, combinando lo público, lo privado, los tonos graves, los serios, etc. Autores conocidos de este periodo, Vázquez Montalbán, Martínez Sarrión y Ana María Moix, ¿vale? Bueno, no hay que aprender todo esto de memoria, sino saber en cada periodo qué es lo que toca. De los años 70 en adelante siguen apareciendo más tonos surrealistas, se da un cierto culteranismo, ¿os acordáis que hablábamos en el nivel 1 del culteranismo? También junto al culteranismo resurge una línea clasicista y otra de carácter barroco, o sea que hay una vuelta al siglo XVII. Y autores importantes de esta época tenemos a Blas de Otero y a Dámaso Alonso. De Blas de Otero tenemos un amplio estudio de su etapa, de sus obras, etcétera. Y bueno, os recomiendo que lo leamos, que veamos cómo ha ido evolucionando cada una de las trayectorias de estos autores y nos centremos en la novela. El género narrativo en este periodo es en el que más innovaciones se producen en el ámbito de la técnica. Algunas de las novedades son, por ejemplo, la figura del autor omnisciente. Al contrario que los escritores de posguerra que se limitaban a presentar una obra, ahora se produce la reaparición del autor que juzga, cuenta, opina sobre lo que está sucediendo. Además se da paso a lo irracional, ¿vale? A lo imaginativo.
También disminuyen los diálogos y aparecen muchos más monólogos interiores. Las descripciones cumplirán ahora una función metafórica o simbólica. En la estructura interna también hay cambios, se suprimen los capítulos, se utilizan una serie de secuencias separadas por espacios en blanco. En la estructura interna se exponen de forma combinada varias historias a la vez, ¿vale? Haciendo, bueno, pues un poco de narración colectiva. Y además se renueva totalmente el lenguaje narrativo. La novela a partir de 1960 también tiene algunas características. Hay un espíritu de renovación, desconcierto ante la realidad, un tono un poco más intimista. Aparecen novelistas extranjeros y destacamos como autores pues, a los que tenemos en el temario: Luis Gotisolo, José María Vaz de Soto, Eduardo Mendoza y Francisco Umbral, entre otros. Como muy importantes de este periodo vamos a marcar las figuras de Camilo José Cela y Luis Martín Santos. Tenemos los dos autores muy bien desarrollados y además tenemos trabajadas en el temario la obra La colmena, de Cela, y de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio. Os recomiendo, pues si no la lectura de alguna de ellas, por lo menos de algún fragmento, para que veamos, como siempre, de qué estamos hablando y qué estamos estudiando, ¿vale? Leemos sobre estos autores y leemos algún fragmento de sus obras. Por último vamos a ver el apartado dedicado al teatro, que es el último de este tema. También está dividido el teatro en esta época en fases, los años 40 y 50, los años del 50 al 70 y del 70 en adelante. Veamos que el teatro posterior a la Guerra Civil sufre una importante evolución desde las tendencias más tradicionales de los 40 y 50, pasando por un teatro realista, y luego un teatro experimental a partir de los años 70. Los tipos de teatro que se dan durante los 40 y 50 son la alta comedia, el teatro cómico y el teatro serio y grave. Después, el teatro que se desarrolla desde finales de los 50 hasta los años 70 es ya un teatro dirigido a un público nuevo, más juvenil, universitario, de carácter social y realista. Además, su finalidad es la crítica social. Los temas, como vemos aquí, girarán en torno a las injusticias sociales, mostrando una actitud de protesta y sobre todo de denuncia. Después, el último tramo de esta época, el teatro de los años 70, supone una vuelta a la expresión dramática, se supera el realismo y se alcanza un poco esa corriente experimental. Es la época de la vanguardia, del vanguardismo teatral. Como autores de esta época, de este teatro, tenemos destacados a Miguel Miura y Antonio Buero Vallejo. De Miguel Miura podéis leer perfectamente Tres sombreros de copa, porque no es demasiado extensa. Igualmente El tragaluz de Buero Vallejo o cualquiera de las otras obras que tenemos aquí reflejadas, pues son comedias de enredo, son comedias, sobre todo las de Miura, comedias de enredo, comedias divertidas y que os van a resultar, bueno, pues amenas, ¿vale? Por su parte, Buero Vallejo tiene otro tipo de producción literaria, un enfoque un poco más existencialista, más social. Y las obras que os recomendamos, por ejemplo, es El tragaluz, como os decía, Un soñador para un pueblo o El sueño de la razón. Son dos autores muy diferentes, pero que igualmente tenemos que estudiar. Pues ya sabéis, leéis un poquito su trayectoria. Si nos aparece en el examen tenemos que saber ubicarlos y por lo menos leemos algún fragmento de sus obras. Con esto hemos terminado el repaso de hoy. Espero que tengáis una feliz Semana Santa y que a la vuelta, pues bueno, os haya dado tiempo a descansar, a poder estudiar un poquito y a continuar con la tercera evaluación, que como sabéis finaliza en el mes de abril, donde haremos el examen. Bien, pues con esto hemos terminado. Espero que os haya resultado de ayuda y cualquier duda que tengáis me lo comunicáis.